Hola, muchas gracias por estar una vez más aquí en tu canal Filosofía Espírita, donde el principal objetivo es aprender para crecer. Esta historia es apenas uno de los muchos motivos por los que una mujer no puede procrear un hijo, y este testimonio nos da la oportunidad de aprender algunas cosas que necesitamos saber para evitar sufrimientos innecesarios en esta o en otra vida. Abre tu mente, abre tu corazón y que esta historia provoque un cambio en ti. Mamá, no te imaginas cuánto anhelaba esta oportunidad. Sé cuánto sufres porque ha sido difícil para ti aceptar que ya no estoy ahí. Y también sé cuánto te atormentas preguntándote por qué tenía que morir tan joven. Y lo que voy a contar te parece una locura, pero es la más pura verdad. Hace mucho que quería escribirte para consolarte, pero es hasta ahora que me siento fortalecida para contarte qué fue lo que sucedió conmigo. ¿Por qué en esos 5 años de matrimonio me martirizó tanto el no haber podido tener hijos? Pero primero, gracias por la oportunidad que me han dado para enviarte este mensaje y gracias a esta joven que sirve de instrumento para que esto pueda suceder. Empezaré contándote la parte más difícil. En mi vida anterior tuve 10 hermanos. 4 murieron chicos, muy pequeños, entre los 4 y 10 años de edad. Yo era la mayor. Mi mamá bebía mucho para fugarse del maltrato de mi padre, y él también bebía por el maltrato que recibió de sus padres, y así como una cadena, que si no nos esforzamos en modificar, sin darnos cuenta lo repetiremos. Mi madre de esa vida pasada contrajo una enfermedad muy grave, y no fue por el alcohol, fue por no perdonar. Ella odiaba a mi papá, pero no podía ni sabía cómo salir de aquella situación, porque además nosotros estábamos muy chicos. Vivíamos en una casa muy pequeña y nuestra situación era muy difícil. En esa época mi mamá tenía 40 años y yo ya tenía que cuidarla y atenderla. Y como era la mayor, también tuve que encargarme de mis hermanos. Por eso para mí era muy difícil, porque además ella se volvió muy amargada. Decía que Dios nos había olvidado, que por qué permitía que ella sufriera tanto, y eso la ponía cada vez peor. En nuestra casa faltaba todo, ni siquiera teníamos para comer. Muchas veces tuve que ir de puerta en puerta para que me regalaran algo, aunque fueran las sobras, porque mis hermanos y mi mamá tenían que comer. Yo me moría de vergüenza al tener que hacer eso. Y entre la enfermedad de mi mamá y un montón de tristes situaciones con mis hermanos, pasó el tiempo. En algún momento le pedí a Dios que me llevara, y si no era posible, que entonces se llevara a mi mamá y a mis hermanos. Yo quería tener una vida. Otras veces pensaba que mi mamá tenía razón, que Dios no nos oía. Qué lento pasaba el tiempo. Pero yo ya había cumplido la mayoría de edad. Mi mamá tenía 52 años y ella no se recuperaba. Un día ella me llamó. Eso me extrañó, porque casi ya no hablaba ni caminaba. Ella me dijo: «Hija, perdóname por todo el mal que te hago. Perdóname». Ella me suplicaba con lágrimas en los ojos, y su voz era muy débil. Era como si se estuviera despidiendo. Yo entré en desesperación y en ese momento le dije que no se preocupara, que yo cuidaría de mis hermanos si Dios quería llevársela. Pero la verdad era que yo ya estaba tan cansada, era tan infeliz.
que yo quería que eso acabara, que ella partiera, porque así tal vez disminuiría mi carga. Yo ya me sentía vieja, cansada de ir a pedir limosna, pedir ayuda a las personas, cansada de esa terrible situación. Mi mamá me pidió que le trajera agua y con las pocas fuerzas que tenía me empujaba como si tuviera prisa de que fuera a la cocina. Me dijo: «Sal de aquí, hija, ve por el agua». Cuando regresé, ella estaba muerta. Yo lloré como nunca había llorado, y no era de felicidad porque se había ido como se lo había pedido a Dios. Yo lloraba de remordimiento y culpa. En ese momento vinieron a mi cabeza los recuerdos de cuando éramos muy pequeños, de las dificultades que ella pasaba para alimentarnos, de la vida tan áspera que teníamos, de los golpes y del maltrato de mi papá, de las carencias. Todo eso vino a mi mente aquel día, y fue en ese momento que la culpa me invadió, y ahora era yo quien lloraba y lloraba, y le suplicaba a Dios que ayudara a mi mamá, y que ella me perdonara por haber deseado que muriera. Era como si en aquel momento una nube de dolor se apoderara de nuestra casa. La culpa me consumía, y mis hermanos lloraban sin parar. Yo no sabía qué hacer. Mis hermanos eran niños buenos. Ellos nunca reclamaban. Iban conmigo a la calle a pedir limosna. Yo percibía que se avergonzaban mucho, pero aún así iban conmigo para no dejarme sola. Las personas me decían que yo debía estar trabajando en lugar de estar pidiendo. Yo no decía nada y me apartaba con el corazón dolorido y le reclamaba a Dios por someterme a esa humillación. Y de nuevo tuve que ir a la calle a pedir ayuda para sepultar a mi mamá. Las autoridades del lugar donde vivíamos se hicieron cargo de todo, y allí en el sepelio solo estuvimos mis hermanos y yo. Estábamos muy confundidos. Estuvimos horas en el cementerio, sentados a un lado de la tumba de nuestra madre, sin saber qué hacer. Regresamos a nuestra vieja casa, que se caía a pedazos. A mi papá no lo volvimos a ver. Cuando cumplí 30 años conocí a un señor. Él era médico. Creía que era muy generoso. Me pidió que me fuera a vivir con él y acepté. Ninguno de mis hermanos quiso irse a vivir con nosotros. 4 meses después me embaracé. Yo no quería tener hijos. Yo ya había cuidado muchos niños. Y ese hombre con el que me fui a vivir me dijo que si yo no abortaba, que me largara, porque él no quería mantener a nadie. Entonces me di cuenta que aquel hombre no era tan generoso. En realidad no lo era, pero no lo culpo porque no sé lo que él haya vivido. Pero lo cierto era que ni él ni yo queríamos un hijo. Él cambió mucho conmigo. Ya no nos llevábamos bien y decidí dejarlo. Conocí a una señora que me dijo que si quería abortar ella me ayudaría, porque sabía todo lo que yo había vivido. Sabía de la vida llena de miserias por la que pasamos mis hermanos y yo, y que no era justo que trajera a un bebé para sufrir, a pasar hambre y miserias como nosotros pasamos. Un par de días después me decidí y fui a buscarla a su casa. Me dijo que no me cobraría, pero que necesitaba a alguien que la ayudara, porque había muchas mujeres que la buscaban. Yo acepté inmediatamente, ayudando a aquella mujer a practicar abortos a muchas mujeres. Algunas eran muy jóvenes. Sus padres las obligaban a abortar, porque se avergonzaban de su hija. Las llevaban a la fuerza. Dios mío, ignorábamos que aquellos hijos de Dios quieren nacer para tener la oportunidad de cambiar o corregir algo en sus vidas. Y yo creía que lo que hacíamos estaba bien,
porque estábamos evitando que esos niños no sufrieran, que no pasaran hambre, que no tuvieran una vida como la mía, como la de mis hermanos, como la de esa partera. Tal vez fueron mis traumas los que me llevaron a pensar así y tomar esas terribles decisiones. Un día estábamos atendiendo a una jovencita y las cosas se complicaron. Nosotras no estábamos preparadas para eso que sucedió. Frente a nosotros estaba esa casi niña con una fuerte hemorragia, consecuencia del aborto. Vimos cómo se le iba escapando la vida y al lado de ella el pequeño feto. En ese momento sentí un dolor horrible en el corazón y fue tan fuerte que perdí el equilibrio y me oriné. Solo recuerdo que todo se oscureció para mí y entré en una especie de perturbación. Escuchaba gritos de mujeres que me acusaban. Me decían asesina. Oía el llanto de bebés por todos lados. Y también oía a mi madre que lloraba, a mi papá gritando, ¿qué hice con mi familia? Miré al suelo. Todo era horrible. Era un verdadero infierno. Yo aún no me había dado cuenta que morí de un infarto. Pensé que era una pesadilla. No sé cuánto tiempo estuve en ese estado de demencia, de perturbación. Tenía mucha sed y mucha hambre y dolores en el útero. Sentía que la sangre me escurría como si tuviera una hemorragia. No supe cuánto tiempo estuve en esa situación horrorosa. Suplicaba por comida y agua y al mismo tiempo blasfemaba. Le reclamaba a Dios por lo que estaba haciendo conmigo. Le decía que si no le había bastado el infierno de vida que tuve, esa vida de tanto sufrimiento. Los dolores eran insoportables, pero eso no era lo peor. El peor dolor era oír el llanto de aquellos bebés que había matado. Yo oía aquel llanto por todos lados. Fue así como me di cuenta que debía estar muerta y que allí debía ser el infierno, que yo estaba pagando por todos los crímenes que cometí, ayudando a aquella señora. Cuánto dolor sentí al darme cuenta de las cosas terribles que hice, y me arrepentí de no haber cuidado a mi mamá, de haber abortado a mi hijo, de haber participado de aquellos crímenes. Ahora ya consciente de todos mis males y avergonzada, le supliqué a Dios que me dejara sufrir ahí en ese lugar, porque yo merecía todo lo que estaba viviendo. Desde el fondo de mi alma estaba arrepentida. Fue en ese momento que sentí que alguien tocaba mi hombro. Era la mano de una señora. Ella me dijo, «Hija, toma este alimento. Es una sopa. Te hará bien y ora a Dios». Yo miré a aquella mujer y gruesas lágrimas salían de mis ojos, de tanto dolor y arrepentimiento, de tanta culpa que sentía, de tanta vergüenza. Ella extendió sus brazos con el plato de sopa y lo puso en mis manos temblorosas. Intenté tomar aquella sopa, pero al querer llevar la primera cucharada a mi boca, vi que era sangre. Asustada arrojé el plato al suelo y gritaba, «¡Me lo merezco!». Mis manos también tenían sangre, la sangre de aquellos inocentes que les había quitado la oportunidad de venir a la vida. Yo no sabía que aquello que veía era un reflejo de mi mente. Caí de rodillas ante aquella mujer y suplicaba perdón, perdón porque era una criminal, no merecía comer. Ella también se arrodilló, tomó con mucho cuidado mi cabeza y la puso en su pecho, como una madre amorosa, como aquella madre que rescata a su hija amada, como esa madre que yo no fui. Ella hizo una oración y algo sucedió. Fue como si el cielo se hubiese abierto. Yo no sé de dónde
o cómo venía esa luz alrededor de nosotras. Solo sé que me sentía segura. Escuché que le suplicaba a Dios por mí. Oí que le decía: Dios, un rayito, una pequeña chispa de tu amor puede iluminar la tierra. Permítenos beber de esa fuente de fecunda bondad infinita, donde todas las lágrimas se secarán, donde todos los dolores se calmarán, y un solo corazón, un solo pensamiento subirá hasta ti como un grito de reconocimiento y amor. Estamos aquí con los brazos abiertos. Necesitamos merecer tu misericordia. Dios, danos la fuerza para conseguir progresar. Ayúdanos a ser merecedores de conquistar la caridad pura, la humildad y la fe. Ayúdanos a ser almas simples, que un día puedan ser como el espejo donde se refleje tu divina imagen. En aquel momento, mamá, no sé cómo explicarlo, pero algo había cambiado en aquel lugar. El ambiente era diferente. Vi a muchas personas siendo ayudadas. Era como si los sacaran de aquel lugar. Era como si todos los que allí estábamos sentíamos los mismos remordimientos, los mismos dolores morales. En ese lugar habían muchas mujeres y hombres. Todos estaban arrepentidos por haber cometido el crimen del aborto. Éramos almas afines. Por fin fui socorrida. Me llevaron a un hospital. Ahí estuve mucho tiempo. Después tuve la oportunidad de estudiar y trabajar. Me preparé durante mucho tiempo para una nueva encarnación. Comprendí que todos los espíritus necesitan la oportunidad de regresar a la tierra, aunque sea para vivir solo unos segundos o unos días dentro de un vientre materno. Y para algunos eso es lo único que en ese momento necesitan. Comprendí que nadie tiene derecho a ganar dinero a costa de acabar con la vida de un ser que necesita una nueva oportunidad. Porque unos minutos, meses o pocos años en un cuerpo físico, todo eso es parte de un proyecto para la evolución de aquel espíritu, de aquella familia que lo recibirá. Las leyes de Dios jamás son injustas, y si sufrimos es porque necesitamos aprender a ser mejores personas, aprender sobre todo a perdonar y amar, pues casi siempre esa es la raíz de todos nuestros males. Y cuando faltamos a las leyes divinas, necesariamente nos reencontraremos con el dolor y el sufrimiento. Mientras estuve en el plano espiritual, aprendí mucho y me invitaron a participar en el proyecto de mi nueva encarnación. Y ahora había comprendido perfectamente lo que sería mejor para mí. Y en esta nueva vida no tendría hijos, porque no valoré la maternidad en mi vida anterior y todos esos errores que cometí. Acepté reencarnar y ahora no tendría hijos, porque ahora iba a cuidar a otros niños, a esos que aún teniendo familia son abandonados, que sus madres no los aman, así como yo lo hice, como lo hizo mi madre anterior, como lo hizo mi padre. Y entonces estaba feliz porque en esta nueva vida iba a tener la oportunidad de trabajar en aquello que era necesario para mí. Me enfocaría en amar a los hijos de Dios. Debía aprender a través del sufrimiento a valorar la maternidad. Sufriría por no poder tener hijos, porque la maternidad es la puerta de entrada para que lleguen los espíritus aquí en la tierra para reparar sus errores, para aprender y evolucionar. Yo también quería nacer para reparar y corregir mis errores. Y todo estaba listo para que yo reencarnara con aquel y aquella que serían mis padres. Y llegó ese bendito día.
Yo tenía mucho miedo por todo lo que tendría que enfrentar. La misión de los espíritus de luz era convencer al matrimonio que habría de recibirme como hija. Él, quien ahora sería mi padre, fue aquel médico con el que me fui a vivir en mi vida pasada y que me pidió que abortara. Yo sabía que era casado, pero eso no me importó porque yo solo quería salir de aquella espantosa situación de miseria. Y ella, la que sería mi madre, nuevamente sería su esposa. En la vida anterior, ella sufrió mucho cuando él la abandonó para irse conmigo. Yo no tenía idea de la tristeza y el dolor por el que ella pasó. 2 años después ella desencarnó, y él, años más tarde. El tiempo siguió su curso y ambos regresaron a la vida terrena. Ahora ella apenas tenía 18 años y sería quien me recibiría como su hija. Y esa mujer eres tú, mamita querida. Y estoy aquí para pedirte perdón por todo el mal que te causé. Y desde el fondo de mi corazón, también te perdono por no haberme amado como yo hubiera querido. Hoy sé que no era porque no me amaras. Era más bien una memoria, un recuerdo escondido en tu alma que te hacía sufrir siempre que me mirabas. No te culpes por sentir que podías haberme amado más. No te culpes porque ese sentimiento hace mucho daño. Este mensaje también es para liberarte de ese sentimiento de culpa, porque te está robando la paz, y es por eso que hoy estás aquí. Infinitamente te agradezco que me hayas permitido ser tu hija. Gracias por alimentarme, por enseñarme a caminar, por enseñarme a hablar. Gracias por cuidarme cuando estuve enferma, y que fueron muchas veces. Gracias por todas esas madrugadas que despierta estuviste a mi lado, poniendo compresas en mi vientre, por esos dolores insoportables que yo sentía y que eran resquicios de los abortos que practiqué en esa vida pasada, de aquel aborto en mi propio cuerpo. Gracias, mamá, por todos esos tratamientos que buscaste para ayudarme con esa endometriosis que sin saberlo yo misma lo causé. Te agradezco por haber estado conmigo en todos los momentos difíciles por los que pasé, principalmente cuando mi marido se separó de mí porque no pude darle un hijo. Yo sé que entre nosotras había diferencias y hoy entiendo que no era falta de amor, pero las memorias dolorosas hablan más fuerte. Mamá, sé que aún tengo deudas que saldar y me estoy preparando para completar mis compromisos. En breve regresaré a la tierra, porque perfectamente sabes cuánto reclamé a Dios porque no me conformaba. Cuántas veces dije que por qué Dios permitía que hubieran tantas mujeres que no tenían ni para darles de comer a sus hijos y tenían varios, y yo ni siquiera uno, que por qué permitía eso. Gracias a Dios, aún encarnada, comprendí que Él es justo y misericordioso, que su ley es de amor y de justicia. Aprendí a valorar la vida de todos sus hijos y por eso mi rebeldía desapareció. Y así fue que empecé a dar mis primeros pasos de crecimiento 2 años antes de desencarnar. Gracias, mamá, por decirme que podías pedir un préstamo o hasta vender nuestra casa para que yo pudiera realizar mi sueño de tener un niño, el hijo que tanto deseaba y que antes no valoré. Y por fin pude decir, que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Después de muchos años, comprendí que si Dios no me daba un hijo, era por algo. ¿Te acuerdas, mamá, que te dije que tal vez yo había sido la peor persona del mundo en mi otra vida? Y tú siempre respondías, no necesitamos ser tan malos para pasar por situaciones difíciles. Pasamos situaciones difíciles porque no comprendemos a Dios y su amor infinito.
En mi próxima vida tendré algunos hijos, pero mi situación financiera no será buena. Un espíritu amigo se ha compadecido de mí y también tiene errores que reparar. Será mi compañero de vida. Recibiremos en nuestra casa a aquellos que un día les quitamos la oportunidad de vivir. Unos nacerán de mi propia carne, otros serán nuestros hijos del corazón. Me estoy preparando mucho para amparar a niños que son abandonados, niños que viven en la calle. Estoy trabajando mucho para salir vencedora en mi próxima vida, en mi nueva oportunidad. Gracias, mamá, por todo. Gracias por haberme permitido ser tu hija. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia infinita. Te amo, mamá. Esta psicografía concluye con un mensaje del espíritu que coordina esos trabajos y dice: Mujer, deja de atormentarte por haber decidido abortar. En ese momento lo hiciste por desconocimiento. Ya pasó, y si hoy en tu corazón ha nacido un sincero arrepentimiento, significa que has comprendido que te equivocaste. Ya no te juzgues, no te castigues, perdónate, porque Dios no nos juzga, no nos acusa, ni nos castiga, más bien nos ama de una manera que somos incapaces de comprender. Y tal vez aún estés a tiempo de reparar tu falta, amando a los hijos de Dios, amparando a los hijos de Dios como si fueran tuyos. Y tú, mujer, que no puedes tener un hijo de tu sangre, no te preguntes por qué, porque eso no importa. Mejor date cuenta que estás teniendo también la oportunidad de amar y abrazar a los hijos de Dios como si fueran tuyos. Abre tu corazón y quién sabe, tal vez las puertas de la maternidad se abran para ti aún en esta vida. Y si no fuera así, recuerda que fuiste tú quien decidió pasar por esta prueba tan dura. Y sobre todo recuerda que todo pasa. Paz y luz para todos. Que Dios nos ampare. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.